Muy buenas tardes, estimado alumno. Mi nombre es Manuel Oliva. Voy a ser su profesor de Python, ¿ya? Python, muchachos, es un lenguaje de programación gratuito. Yo no tengo que pagar licencia para poder utilizarlo. Python es un lenguaje de programación que nace para procesar datos. ¿Cómo yo puedo procesar datos? ¿Y qué tipo de datos existen? ¿Qué tipo de estructura de datos hay? ¿Ya? Son diversas las estructuras de datos a las cuales nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, ustedes trabajan con planillas Excel. Con las planillas Excel o con datos que están en la web, yo podría capturar información, por ejemplo, información sobre el IPC abierto por energía, alimentos, también abierto por otras categorías, y podría tomar esa información a lo mejor desde una página web o de un archivo Excel y graficarla con Python. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico hecho con Python utilizando la variable de variación en energía y variable variación de alimentos que tiene que ver con el IPC, ¿ya? Lo que han subido los precios en un lapso de tiempo, una base de datos en particular. Entonces, Python me va a ayudar a capturar información, Python me va a ayudar a procesar esos datos, a transformar los tipos de datos. Muchas veces capturamos datos, por ejemplo, la fecha, una columna fecha con registro, y esa columna fecha muchas veces llega en texto. ¿Qué tenemos que hacer en el mundo Excel? Cambiar el tipo de dato, cambiar el formato para darle un maquillaje a la medida, y con eso sacar reportería, ¿ya? Para que me conozcan un poquitito, muchachos, he trabajado en la mesa de inversiones del Banco Itaú, en la jefe del banco. Trabajé por 7 años, casi 8, en el área de riesgo. Directamente en el área de control, un área muy crítica dentro de inversiones, porque hay múltiples controles que hay que levantar. Y cuando hablamos de múltiples controles en distintos horarios, en una mesa de inversión en donde se manipulan miles de millones, se están invirtiendo en distintos activos que tienen los fondos mutuos, créeme que es una gran responsabilidad capturar esa información, medirla, crear los distintos tipos de KPI, tomar esos datos, mostrárselo a un área X, subir esa información a lo mejor a una plataforma en particular, enviar correos a distintas personas, y todos estos trabajos operativos diarios se pueden automatizar. Les recomiendo que vean algo de Power BI siempre. Visualización de datos es un programa de Microsoft, sin que no lo conocen. Vean algo de SQL Server y vean algo de Python, ¿ya? Estos tres programas de seguro los va a ayudar en la gestión de captura, transformación y visualización de la información, ¿ya? ¿Cuántos tipos de estructura de datos existen? Hay dos tipos de estructura de datos que deben tener presente. Están los datos estructurados, por ejemplo, las distintas tablas o que manejamos en hojas de Excel, o las distintas tablas que están dentro de los servidores, o las distintas consultas o queries que yo ejecuto dentro de un servidor para tener la historia de los últimos 5 años de las ventas mensualmente y la variación también que hay mes contra mes. Entonces yo con SQL podría hacer todos esos cálculos y con Power BI visualizarlos. Entonces, ¿para qué me sirve Python? Python, muchachos, les sirve para aquellas personas que no tienen la licencia de Power BI y necesitan visualizar información, como lo que están viendo en pantalla, que sería gratuito hacerlo. Python también nos va a ayudar a tomar información, esa información analizarla estadísticamente y crear modelos de pronóstico, ¿ya? ¿Qué modelos de pronóstico conocen, muchachos? ¿Para qué se ocupan los modelos de pronóstico en una organización, en alguna empresa? O sea, básicamente de un historial se obtienen parámetros y en relación a eso se espera un más menos una proyección, o sea, en el fondo un dato futuro. Muy bien. ¿Y ese dato futuro, cómo yo lo podría calcular si nos vamos a la media, a la educación media o básica? ¿Cómo yo podría calcular un pronóstico, tener un dato de pronóstico? Promedio. Un promedio, ¿cierto, Felipe? Por Ujú. ahí parte todo. Por ahí parte todo. Un pronóstico simple, como un promedio de los datos, me puede servir para tomar alguna decisión.
Pero si son millones lo que se están invirtiendo para comprar medicamento el próximo invierno, por ejemplo, el jarabe Abrilar o distintos tipos de medicamentos que se utilizan en los periodos de invierno, las compras se hacen en el verano. Un laboratorio, ¿cómo hacen los pronósticos para el próximo invierno? Un laboratorio farmacéutico o una empresa minera que están manejando un camión en este momento en la minería, en Codelco se están manejando vehículos autónomos que bajo sensores van enviando información a un servidor y ese servidor que está tomando los datos en tiempo real también tiene algoritmos que están ejecutándose en tiempo real. Y esos algoritmos que se están ejecutando en tiempo real son modelos de pronóstico. Por ejemplo, hacia dónde tiene que doblar el camión y a qué velocidad tiene que ir en los próximos 5 minutos. ¿Cuál es la ruta que debería tomar un camión dentro de la minería? ¿Por qué el camión para cuando una persona se cruza al frente? Sensores. Entonces los datos, chicos, a los cuales Python puede acceder a datos que puedan estar dentro de una nube, en Azure, por ejemplo, de Microsoft. Python puede acceder a esa información. Python puede correr códigos que me ayuden a crear modelos de Machine Learning o también yo podría crear redes neuronales y entrar en el mundo de la Deep Learning. ¿Qué son estas cosas que le llaman marqueteramente, le llaman inteligencia artificial? Esta cosa es finalmente por detrás estadística, matemática y programación dura. Dura. Eh, hace muy poco, hace 3 meses, terminó un magíster en ciencia de datos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes había estudiado un diplomado en derivados financieros, me especialicé en inversiones. Y mis carreras son del área de economía, pero técnicamente hablando les puedo decir que el 80% del magíster es Python. Si ustedes me preguntan, ¿Python me puede ayudar a automatizar la reportería del día a día? Sí, te puede ayudar. Python te puede ayudar a conectarte y manejar un servidor remotamente y crear modelos de pronóstico, crear modelos de riesgo, crear modelos, por ejemplo, de fuga de cliente, empezar a crear modelos en los cuales yo pueda tomar esa data y tomar decisiones en base a esas variables. ¿Cuál de todas esas variables es la que pesa más en la decisión? Todo ese análisis estadístico de variables yo lo puedo ver con estos programas. Pero ¿cómo partimos desde cero? ¿Cómo partimos sumando en Python? Sumando. Después vamos a dividir, vamos a multiplicar, vamos a capturar datos de una planilla Excel, los vamos a graficar. Y todo eso en una clase. Porque para eso nació Python, para aprenderlo de una manera simple. Los códigos de programación para automatizar los informes, las personas que manejan el mundo Excel, ¿cómo puedo automatizar la reportería del mundo Excel? ¿Con qué herramientas que están dentro de Excel? Hay dos que son bien buenas. Una, ¿cuál es? En el mundo Excel, ¿con qué herramienta automatizo los informes? Por ahí su compañero me dice tabla dinámica. Un poquito más arriba de tablita dinámica, porque está muy bien, Sebastián, las tablitas dinámicas me ayudan a resumir datos. Pero vamos un poquito más allá. ¿Quién me ayuda a automatizar los informes del día a día en Excel? ¿Qué herramienta de programación? Por ahí dicen Power Query. ¿Y qué más? Muy bien, Power Query. Para los que no conocen Power Query, deberían conocerlo. En el curso de Power BI con nosotros acá en Program B, van a conocer de Power Query. Así que matan dos pájaros de un tiro aquí. Van a limpiar, procesar, capturar los datos, van a aprender de Power Query. Power Query también está en el mundo Excel y ahí también puedo automatizar distintas labores de Excel. Muy bien, por ahí Sebastián me dice que la segunda herramienta o la herramienta para programar procesos es macro o VBA o conocida como Visual Basic, ¿cierto? En macros de Excel, muchachos, hay personas que ejecutan botoncitos, crean botones dentro de una hoja de Excel y a ese botón le asignan una macro que por detrás es un código de programación. Y programar en código de Visual Basic, créeme que no es fácil. Si alguien lo sabe hacer, lo felicito. No te va a costar nada aprender Python ni SQL
ni Power BI, porque tú sabes programar en VBA. Si usted no sabe crear una macro en Python, un proceso, ¿qué es lo que es una macro? Una macro es un algoritmo en el cual yo puedo definir pasos o instrucciones que quiero que el computador ejecute. La primera instrucción, ábreme un Excel que está guardado en cierta ruta. La segunda instrucción, límpiame la hoja 1, elimíname todo lo que esté en la hoja 1. La tercera instrucción, póneme un título en la celda A3 que diga informe del día de hoy, que tome la fecha del sistema, 23 de junio. En la cuarta fila, en B4, yo le puedo decir, pégame una tabla que está en SQL, pégamela aquí. Y en la hoja 2 podría crear un gráfico que se actualice con esos datos. Entonces, cada uno de estos pasos pueden quedar incrustados en un algoritmo, en una herramienta en donde puedo ejecutar cada uno de estos procesos, los puedo mover, puedo cambiar el orden, puedo agregar más porque mi jefe se va a motivar cuando me vea automatizando las cosas y me va a pedir más informes. Entonces puedo agregar más líneas de instrucción. Todo eso se hace años atrás, 20 años, 15 años, 10 años, hace 8 años se ocupan macro, hace mucho tiempo. Las personas que manejan Excel avanzado pueden decir esto, yo manejo Excel avanzado porque programo en macros de Visual Basic. Si no las conocen, no tienen nivel avanzado usted. Con respeto se lo digo. Pero ¿qué vino a automatizar las tareas de Excel? ¿Qué herramienta de las cosas que hace Python me va a ayudar a automatizar las cosas que tengo que hacer en Excel? ¿Qué herramientas son las que nacen ahora que vienen a reemplazar un poquito las macros de Visual Basic de Excel? Bueno, es Python. Entonces, cuando usted vaya a una entrevista laboral y le pregunten, ¿usted maneja Excel avanzado? Yo creo que sí, porque manejo a través de Python, ejecuto múltiples instrucciones tomando datos de Excel o tomando datos desde la web o tomando datos desde los servidores. Puedo cruzar esas tablas, las puedo resumir y puedo crear columnas nuevas. Y si quiere enviar esa información por correo automático, también se puede automatizar eso. Ahí estamos hablando de un analista que cada uno de los procesos diarios que tiene que enviar todos los días el mismo correo a la misma gente, con copia oculta a las mismas personas todos los días, créame, si usted tiene un correo y ese correo lo está reenviando diariamente, usted está perdiendo tiempo. Eso hace años se puede hacer con Mac o con librerías especiales de Python, que se conectan a Outlook, abren tu correo, crean un correo nuevo, escriben con copia oculta a quién, insertan un Excel y pueden escribir algo en el asunto y pueden escribir algo en el cuerpo del mail. Y ese Excel que se adjunta está todo automatizadito por debajo. Si usted tiene que enviar 5 informes diarios por correo, que esos informes se envíen solos. Si es solamente tomar datos, procesarlos, capturar, limpiar, graficar y enviar. Si son reportes de ese tipo, actualizar tablas que se hagan solos, en un flujo de informes. Y eso va a disminuir el riesgo operacional. ¿Ya? En las áreas en las que yo he trabajado, chicos, trabajé en la mesa de inversiones de Itaú, como le decían, riesgo, y después en Renta 4 Corredores de Bolsa también como cabeza de riesgo de toda la corredora. Y les puedo mencionar que los fiscalizadores, cuando llegaba la CMF o la Bolsa de Santiago, o auditoría externa o la auditoría interno de la misma empresa, te piden todos los respaldos que tengas con tus cálculos que envías. Todos los informes que usted envía diariamente, en algún momento van a ser auditados. Porque es parte del proceso de asegurar que tu trabajo está bien hecho. Fiscalizaciones. En estas áreas de control, en estas áreas de riesgo, capturar información desde Bloomberg, desde el terminal de la bolsa, desde el Banco Central, capturar información de distintas fuentes para tomarlas en algún momento y levantar los reportes, créanme que no es menor esa responsabilidad, y hacerla manualmente genera un riesgo, en donde si yo me equivoco, si el control está mal, imagínense lo que puede ocurrir si el control está mal sobre una operación en particular en el mundo de inversión.
¿Usted trabaja en la minería? Bueno, imagínese calcular mal la mano de obra que usted necesitaba para construir cierta faena. No, calculé mal los medicamentos que necesito vender el próximo año, me quedé con una merma gigante, los medicamentos vencen. Y por pronosticar con el promedio simple, creé un mal presupuesto futuro de los medicamentos y mi jefe y el área de la empresa, el área comercial, me van a llamar la atención si esos medicamentos no se venden según los rangos que yo estoy pronosticando. Entonces las personas que trabajan en presupuesto deberían tomar, más allá de tomar las variables de venta del negocio, deberían tomar las variables también asociadas a la demanda del negocio y capturar información como la que está en las redes sociales, que son datos no estructurados, yo los puedo tomar con Python. Todos los comentarios de Twitter a tu empresa con Python. Información de videos, imágenes y sonido con Python. Entonces Python es un lenguaje de programación abierto que me puede ayudar a generar operaciones simples o operaciones un poquito más sofisticadas. Google. Vámonos todos a Google. Acá en Google, busquen Google Colab. Google Colab. Miren lo que les va a mostrar cuando aparece Google Colab. Google Colab nace para poder ejecutar código de Python. Aquí les voy a pasar este vínculo, miren. Entonces es una herramienta gratuita que tiene Google. Tomen, aquí va, se los copio, ¿ya? Y aquí les va a aparecer esto. Te damos la bienvenida. Va a aparecer su inicio de sesión de Google, va a quedar activo acá arribita, y va a aparecer esto. Te damos la bienvenida a Colab, ¿ya? ¿Qué me permite Google Colab? ¿Qué me permite esta herramienta? Me permite conectarme a una máquina virtual. ¿Qué significa conectarme a una máquina virtual? Me voy a conectar a un lugar en donde existe un computador y ese computador me está asignando memoria RAM y disco. ¿Para qué sirve la memoria RAM de un computador? ¿Y por qué Google lo tiene ahí? ¿Y por qué es importante para Python la memoria RAM? Por ahí Sebastián dice para almacenar procesos, ¿ya? La memoria RAM es parte de un computador. La memoria RAM nos va a servir eh, para procesar la información, para procesarla. Por ejemplo, cuando me conecto a una base de datos, yo puedo consultar esos datos y esos datos yo los puedo cruzar, podría crear un cálculo de si son precios de acciones o precios de activos, yo podría calcular los retornos diarios, en comparar el precio de hoy de la acción con el precio de ayer, y con eso, con ese vector de retorno por cada uno de los activos que tengo, yo podría generar una métrica de volatilidad. De los últimos 5 años, ver cómo se han comportado los precios de las acciones y podría hacer múltiples cálculos con esos datos. Esos cálculos se pueden hacer utilizando la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM es algo temporal, porque hago los cálculos en este momento y a lo mejor dejo guardado en algún lugar los resultados. Pero todos los cálculos que yo hice por detrás, eso se olvida. Entonces la memoria RAM de un computador es algo temporal. ¿Y qué es lo que es el disco duro? ¿Para qué me sirve el disco duro? ¿Tan tímido, chiquillo? ¿Para qué sirve el disco duro? Para almacenar datos. Si yo almaceno datos, esos datos yo los puedo almacenar de distintas maneras. En el mundo de la Big Data, yo puedo almacenar datos en frío y también podría almacenar datos en un tipo de almacenamiento caliente. ¿Qué significa eso? Que hay empresas que almacenan los datos de los 2 últimos años en una estructura caliente dentro de un servidor de una máquina virtual
en algún lugar del planeta. Significa que yo puedo acceder rápidamente a ese disco, tomar los datos y procesarlo en tiempo real incluso. Están en caliente. Son datos que están rápidamente a disposición de los analistas de los negocios. Y también existen discos que almacenan la información en frío. Tu empresa tiene información de hace 10 años. ¿Puede ser fiscalizada por el Servicio de Impuesto Interno? ¿Dónde están los auditores aquí? ¿Sirve de algo la información de hace 10 años atrás para el Servicio de Impuesto Interno? Los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno, ¿cuántos años hacia atrás pueden ver la contabilidad? ¿Ya? 5 años por ahí, dice don Sergio. Yo cuando estudié auditoría, que fue mi primera profesión, contador auditor, si hablamos de balance, activo, financiero, si hablamos de temas de auditoría, créanme que los podría ayudar en algo. Pero sé muy bien que el servicio de impuesto interno antes, no sé, fiscalizaba hasta 6 años atrás. ¿Ya? Ahora son 5 a lo mejor. Pueden ser 4. Pero son datos que puede consultar el servicio de impuesto interno, son datos históricos. Ellos podrían ir bien atrás. A lo mejor si hay algún delito tributario y algún otro tipo de delito, podrían tomar más información hacia atrás. Entonces, las empresas están obligadas a guardar información histórica y respaldarla en algún lugar. Esa información yo también la podría capturar con Python. Entonces, Python se puede conectar a servidores para tomar datos que están en caliente y datos que están en frío. ¿Ya? Los datos que están en frío cobran menos valor, menos dinero mensualmente por tenerlo almacenado en estas máquinas virtuales, porque estas máquinas virtuales no te almacenan la información gratuitamente, sobre todo si son grandes organizaciones las que están guardando su data. Entonces, conocer qué es lo que es el disco duro, créanme que es algo más allá de guardar datos. Ahora en la actualidad significa muchas cosas y hay distintos tipos de almacenamiento. ¿Ya? Poco a poco, paso a paso, tenemos que estar en sintonía con las cosas que se están viendo en las grandes organizaciones. ¿Ya? ¿Para qué me sirve entonces Google Colab? Me sirve para que me asignen una memoria RAM de un disco. Ese disco, yo puedo cargar información ahora en este momento a ese disco y puedo procesar esa información que va a cargarse en ese disco. ¿Cómo yo empiezo a crear mi primer código en Python entonces para entregar la información después y procesarla? Vámonos acá a la zona de archivo y en la zona de archivo dice nuevo cuaderno. Pinchen ahí, por favor, nuevo cuaderno. Y les va a aparecer esto. Vamos a escribir algunos códigos en línea. Y aquí arribita aparece la opción para que usted le cambie el nombre a su archivo. A su primer archivo de Python con esta extensión. IPYNB. ¿Ya? Esas 5 letras es la extensión de este archivo. De esta herramienta de Google Colab, en la cual me va a permitir escribir acá arriba clase gratis. Esta clase gratis, este Colab, queda almacenado dentro de mi Google Drive. Por lo tanto, todo lo que usted escriba aquí va a quedar guardado como clase gratis dentro de su Google Drive. Entonces yo acá puedo empezar a escribir algunas cosas. Como por ejemplo, yo podría decir, oye, A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 5. Si yo ejecuto ese triángulo como un círculo que hay aquí, si yo lo ejecuto, ¿me confirman si le aparece un check en verdecito aquí al lado? Sí. Perfecto. ¿Qué puedo hacer con A, B y C? ¿Qué es lo que le estoy diciendo al programa? En este momento yo le estoy diciendo a la memoria RAM que almacene estos registros, que A vale 2, B vale 3 y C vale 5. ¿Qué es A, B y C? ¿Qué es lo que son? Son variables. Son variables. Muy bien. A, B y C son variables. Yo puedo
crear, miren, cada vez que yo tengo un rectángulo de esto, yo puedo presionar aquí más código y va a aparecer la opción de poner más código, ¿ya? Más código y más texto para escribir un título, algo. Por ejemplo, más texto. Y aquí yo puedo escribir clase gratis de Python, 23 de junio, un día de invierno. Y puedo subir la posición con estas flechitas que están aquí. Subir y bajar la posición de ese bloque. ¿Ya? Y así yo puedo escribir textos y códigos. Y además, yo puedo escribir, dentro de los códigos, yo puedo escribir comentarios. Los comentarios en Python o con este programa, se hace el símbolo gatito al inicio y yo puedo escribir comentario aquí. Y ahí estoy diciendo que A y B son variables. Si a mí me piden sumar A y B, ¿cómo yo voy a sumar A y B? Yo le voy a decir al programa resultado o informe 1 va a ser igual a A más B. Entonces, informe 1, si yo ejecuto todo esto y le digo que informe 1 va a ser igual a A más B, ¿qué es lo que es informe 1? ¿Qué pasa a ser informe 1? Si yo escribo informe 1 en el siguiente bloque, ¿qué pasa a ser informe 1? Informe 1 pasa a ser una variable más. Entonces aquí, usted podría tener en un bloque, podría tener escrito esto, informe 1 es igual a A más B. Se lo pegué por chat, para que lo copien. Dígame, estimado alumno. Consulta, hay que ceñirse a lo que es por ejemplo, el caso todo está definiendo la variable A, B, C en minúscula. Cuando se hace, por ejemplo, la escritura en mayúscula, ¿se toma como una variable distinta? Muy buena pregunta, estimado alumno. Muy buena pregunta. Mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. En un bloque en blanco, ¿ya? Escriban informe 1 en un bloque en vacío y ejecútenlo. Y vean el resultado que le entrega informe 1, 5. Miren lo que voy a hacer acá. Le voy a decir al programa que quiero crear informe 2, en donde va a tener la suma de las tres variables, A más B más C. Pero voy a escribir las variables con mayúscula. Mira lo que va a aparecer. ¿Qué es lo que me dice el programa? Me define que hay un error. A no lo reconoce bien. Entonces, ¿cómo yo puedo reparar esto? Yo lo puedo reparar diciéndole al programa, mira, el informe 2 de verdad era A más B más C. Todo en minúscula, porque las minúsculas con las mayúsculas hacen la diferencia. Entonces, si en un bloque yo escribo ahora informe 2, voy a poder ver la suma de los tres números, que es 10. Entonces, sí hace diferencia, estimado. A mayúscula no es lo mismo que A minúscula para Python, ¿ya? A mayúscula podría tomar otro valor. Python es sumamente delicado en eso. Las variables, si usted las define con mayúscula, en mayúscula las llama. Si las define en minúscula las llamas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero crear un informe 2, sumando las tres variables, las tengo que escribir como las creé. Y aquí yo puedo ejecutar el informe 2. ¿Ya? Ahora bien, yo le podría pedir un dato al usuario. Yo le podría decir al usuario, oye usuario, ingresa algo. Entonces yo podría ingresar algo, mira, 5, enter. Y ahí quedó grabado algo con el comando input. Entonces yo le podría decir al usuario, porque el usuario podría, por ejemplo, en la variable venta local, 1 va a ser igual a input. Y yo le digo, mira, a venta local 1 yo le quiero asignar un valor. Y ese valor que le voy a asignar va a ser 500.000. Miren cómo a una variable yo le puedo entregar un dato. Mírenlo, por favor. ¿Ya? A una variable yo le puedo solicitar un dato al usuario. ¿Es normal que el usuario ingrese algún dato en particular? Sí es normal. El usuario podría ingresar una fecha para después sacar un reporte.
El usuario podría ingresar un centro de costo para sacar un reporte. El usuario podría ingresar algo como hola, y el programa lo va a permitir. ¿Por qué lo permite el programa? Porque la variable venta local 1, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué significa Varchar. str? Muy bien. Yo así puedo saber cuál es el tipo de variable. Yo puedo saber qué tipo de variable es venta local 1. Y me dice que venta local 1 es un texto. str significa string. Significa un texto. Oye, venta local 1, ¿cómo va a ser un texto? Pero que yo le ingresé hola. Venta local 1 le ingreso 50 pesos. Y voy a preguntar, ¿qué tipo de variable es venta local 1? Y me dice, mira, es texto. Entonces Python, chicos, tiene cosas muy, muy cuadradas que nos van a ayudar el día de mañana a procesar información de manera correcta. Entonces yo a Python le podría decir, mira, yo quiero que venta local 1, yo quiero que venta local 1 guarde información numérica, ¿ya? Porque acá arriba si yo ingreso hola, me lo va a aceptar, ¿ya? Y si yo ejecuto qué tipo de dato es, me dice, oye, es texto. Entonces yo le puedo decir al programa, al computador, yo le puedo decir, oye, computador, yo quiero que tú obligues al usuario a ingresar un número entero. Y aquí, venta local 1, yo escribo, hola, y miren lo que va a pasar. Me dice que venta local 1 no puede ser el tipo de dato que yo estoy ingresando porque debería ser entero. INT significa entero. Tomen este código y ejecútenlo. Entonces Python, chicos, me va a ayudar a procesar datos y también me va a ayudar a capturarlos de manera correcta. Entonces, si yo quiero ingresar 500, Python lo ingresó correctamente. Entonces, si ahora pregunto, oye, venta local 1, ¿qué tipo de dato es? Type, y escribo la variable, venta local 1. ¿Qué tipo de variable me va a decir el programa que es? INT, entero. Entonces Python también tiene los números enteros, tiene los textos, tiene datos de fechas, tiene datos que son binarios, ¿ya? ¿Dudas? Esta es la introducción. Tipo de datos, variables. Las variables pueden ser un tipo de dato en particular. Una variable puede tener un monto aquí. A la variable, ¿qué monto le dimos? 500. A venta local 1 le dimos 500. Pero también esta variable llamada venta local 1 podría ser una columna con 100.000 registros. Y esos 100.000 registros están dentro de una lista. ¿Y qué son las listas? Son estructuras de datos que toma con Python, que se pueden crear en Python. ¿Ya? Puedo almacenar un registro en una variable o almacenar miles de registros en un objeto. ¿Ya? Pero todo parte desde acá, desde lo básico, de conocer los tipos de datos, de conocer cómo decirle al programa, súmame dos números. Eh, Todo parte de la definición de variable, todo parte desde el tipo de datos de las variables. ¿Ya? Si usted quiere procesar datos de Excel y crear gráficos como estos, tiene que aprender a procesar datos primero, a capturarlos y manejar los tipos de datos que existan. Y a lo mejor la fecha no va a estar bien armada y esta fecha la vamos a tener que armar nosotros. Porque podría tener el día, el año y el mes en columnas distintas dentro de un Excel. Y si tomo el día, el año y el mes de columnas distintas, las podría juntar y crear una columna llamada fecha acá en Python. Y con eso hacer este gráfico que tú ves aquí. Incluso eso hicimos con los alumnos en este curso. ¿Ya? Muchos procesos que puedo hacer en Excel, los puedo hacer acá también.
sobre todo de limpieza. ¿Ya? Voy a grabar esta primera parte, conéctense al mismo link porque ahora voy a hablar sobre otro tema en particular de Python. ¿Ya? Así que voy a guardar este bloque.